Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja que me quede el Pichincha Universal. Hola con todas y todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Yura Serrano y hoy me acompaña en la conducción Jairen Noriega. Hola Jairen. Hola Yura, ¿cómo estás? Así es, el día de hoy saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hoy, 8 de junio de 2021, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Además que pueden seguir este programa a través de nuestras redes sociales y las plataformas digitales como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Evox y YouTube. Hacemos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital, ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio digital para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a Gonzalo y a todo el equipo de producción del programa. Mientras el proceso de vacunación avanza a diferentes velocidades de escala global para dar un paso adelante en la superación de la pandemia por el COVID-19, en Frente Radiosa queremos hoy justamente discutir sobre lo que está detrás de las vacunas en clave geopolítica, de gestión y de capacidades estatales. Para ello hoy nos acompañan Andrea Gómez, ella es médica, salubrista y docente, Daniel Bisuete, miembro del Foro de los Comunes y analista de política científica, e Inti Cori Quevedo, especialista en salud pública. El viernes 11 de junio, el presidente Guillermo Lasso anunció la firma de un contrato para adquirir vacunas contra la de disponibles. Las vacunas, sino requieren una sola dosis y servirán para inocular a 6 millones. El gobierno nacional estos vacunas disponibles en el futuro año, sin embargo, para de vacunar 9 millones en 100 días. Una arista del debate alrededor de las metas del plan de vacunación supone la escasez de vacunas disponibles en el mundo. Los datos son reveladores. Solo 15 de los 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas tienen capacidad de producir vacunas. Y solo 8 de estos pueden producir al menos 2 de las vacunas que han sido aprobadas por las agencias sanitarias nacionales o el mecanismo COVAX. A la fecha, de los países latinoamericanos, solo México y Argentina pertenecen al directo club de los 15. Por otro lado, el 85% de las vacunas inoculadas a junio de este año están concentradas en los países de altos ingresos. Al ritmo actual tomaría 57 años inmunizar a la población mundial. Pocos actores se han atrevido por esto a cuestionar el sentido político de esta escasez. A inicios de año, varios países liderados por Sudáfrica e India abogaron en el seno de la Organización Mundial de Comercio por la liberación de las patentes de las vacunas del COVID-19. La iniciativa no tuvo respaldo suficiente. Ecuador y Brasil, por ejemplo, el epicentro de la pandemia en el continente, votaron en contra de esta iniciativa. La campaña Liberen las patentes sigue activa y tuvo el espaldarazo hace poco del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en mayo pasado. Por esto la liberación de las patentes de las vacunas, sin embargo, resulta insuficiente sin desandar el complejo regulatorio que limita la acción de los estados no centrales. Liberar las patentes sin la maquinaria y acceso a capacitación a personal sanitario podría no solo quedarse en la anécdota, sino ser un desperdicio de los recursos.
Por otro lado, son escasas las iniciativas conjuntas de países de la región para poner a disposición y aumentar las capacidades productivas para la vacunación. Aunque errático, la colaboración entre Argentina y México para la producción de AstraZeneca sería la excepción. Si a esto se añaden, por ejemplo, los argumentos de la supuesta superioridad tecnológica de Estados Unidos y la vacuna Pfizer o la oposición a la vacunación universal, se refuerzan patrones racistas y conspirativos, que en el corto plazo complicaría alcanzar metas de inmunidad colectiva y en el largo plazo refuerzan la poca inversión en investigación y en desarrollo, que refuerza la condición de dependencia en materia tecnológica de los países latinoamericanos. En ese contexto, las interrogantes son muchísimas. ¿De quiénes y para quiénes son las vacunas? ¿Interesaría que haya vacunas nacionales o regionales en el mediano plazo? ¿Hay superioridad tecnológica de las vacunas estadounidenses y europeas por sobre las rusas, chinas o latinoamericanas? ¿Qué lugar ocupa la gestión privada en el proceso de vacunación? De esto y más conversamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. Ahora sí, agradeciendo nuevamente a nuestras invitadas, a nuestro invitado, empezamos la discusión aquí en Frente Radiosa. La vacuna contra el coronavirus representa al día de hoy un bien fundamental a escala global para poner un pie fuera de lo que hemos dicho, la pandemia que ha trastocado la organización y la vida de todo el mundo. Este bien, sin embargo, resulta escaso para muchos y refleja las condiciones en las que se ordena el mundo actual. Los países centrales con capacidad de producción, compra y rápida administración, mientras que en el sur global parecería haber una competencia abierta para hacerse a cuentagotas de vacunas y avanzar lentamente en la inmunización de su población. En ese marco iniciamos preguntando a nuestros panelistas, ¿en qué situación está el Ecuador y cómo mirar lo que está ocurriendo tanto en el país, adentro, como hacia afuera en la región y en el mundo? Damos la bienvenida a Inti, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Yura, Yairen y mis demás colegas de esta tarde. Muy agradecida por Pichincha Universal y Frente Radiosa por la invitación. Creo que la introducción que has hecho, Yura, es completa, ha sido bastante extensa, explicativa, y es precisamente cómo nos encontramos los países del sur global cuando no se entiende, cuando no se entiende que de una crisis sanitaria como esta, o nos salvamos todos, porque de nada sirve que tengamos a los países ricos acaparando las vacunas, porque efectivamente es la humanidad entera la que se encuentra en riesgo en este momento. En ese sentido, lo mismo nos pasa a un país como Ecuador, un país pequeño en cuanto a sus dimensiones y demás, que se ha visto por las propias condiciones de lo que significa ser del sur global, pero además por las malas decisiones tomadas también en su momento, ¿no? Si bien hoy por hoy todos los focos, todas las luces están en el plan de vacunación, el plan de vacunación no es lo único, ¿no? Es importante sin duda, es necesario sin duda, pero no es suficiente. Y en ese sentido, la pandemia no se va a terminar solamente cuando tengamos acceso a la vacuna, sino que como país hagamos lo que tenemos que hacer. Hay que controlar la epidemia y entre otras cosas es precisamente acceder a las vacunas. En ese sentido, a mí me parece que Ecuador tomó muy malas decisiones, no solo en el manejo de la pandemia, sino también en cuanto a la negociación de las vacunas, ¿no? Parecería que en los primeros meses de este año o en los últimos meses del año pasado, parecería que el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano estaba en búsqueda de marcas y no de vacunas, ¿no? Porque de hecho creo que las autoridades de ese momento, me parece que era el secretario particular de la presidencia, un poco él sacaba a relucir, o era como un hito, la marca de la vacuna que se había conseguido, y que éramos el primer país que teníamos esa marca en particular.
¿no? Pero al lado de nosotros, el presidente Piñera, luego de obtener la primera vacuna, que fue la vacuna Pfizer en Chile, el presidente Piñera vacunó a la población con una vacuna de procedencia china, la vacuna Sinovac. No vamos a decir que el presidente Piñera pertenece efectivamente al eje del mal, al eje del sur, no sé cómo le quieran llamar, sino que privilegió, digamos, la salud a la luz de la evidencia científica, la salud y el acceso a la vacuna de los ciudadanos y las ciudadanas chilenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Ecuador negoció muy mal, ¿no? Además, el mundo entero está en una cierta carrera solitaria para el acceso a las vacunas. Yo creo que ahora es cuando más se tiene que pensar en la región, en la integración regional, para que como bloque, por un lado, acceder a la compra, pero por otro lado, pensar en lo que decías, Yura, pensar en la producción, pensar en el desarrollo biotecnológico como región, más allá que como país. Entonces, ese sería quizás mi primer comentario para iniciar esta tarde. Gracias, Inti. Fundamental, dos elementos quisiera retomar de lo que has planteado. Uno, digamos, este llamado de atención a la gestión de la pandemia que, digamos, escapa en términos concretos a la exclusiva compra de las vacunas, sino que tiene que ver de manera más integral con la cuestión epidemiológica en sentido ampliado, las capacidades del sistema de salud de continuar haciendo control epidemiológico, de continuar haciendo, digamos, contención a la pandemia. Y segundo, esto también que manifiestas de manera concreta respecto a la gestión que ha realizado el gobierno anterior sobre el acceso a las vacunas, ¿no? Una cuestión que da cuenta de una posición geopolítica específica, de la intensificación de unas relaciones con, por ejemplo, los Estados Unidos, que también se ha estimado que ha condicionado la compra de otro tipo de vacunas. Extendemos la misma pregunta que hemos realizado en el inicio del programa a Daniel, a quien también damos la bienvenida. Daniel, ¿en qué situación está el país y cómo mirar lo que está ocurriendo tanto aquí como en la región y en el mundo? Bienvenido. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan, sobre todo a los hermanos migrantes, y un saludo al equipo de producción de Pichincha Universal, radio pública de la provincia de Pichincha. Yo, digamos, quisiera ser un poco más crudo. Me parece que si vemos esto en el largo plazo, digamos, podemos decir que la pandemia es una tragedia mundial, ¿no? Efectivamente nos descolocó, digamos, exacerbó viejos problemas del mundo, pero me parece que hay países a los cuales, en los cuales esta tragedia se está alargando, ¿no? O sea, es como, va a haber otras tragedias derivadas de la pandemia, ¿no? Y una de las tragedias del continente latinoamericano es la dependencia científico-tecnológica, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos, de esta imposibilidad de generar soluciones propias para problemas propios, nos está pasando muy caro, ¿no? Y aquí me parece que tú mencionabas en la introducción esta etiqueta de las capacidades estatales, y a mí me parece que efectivamente en Ecuador el gobierno anterior, un gobierno oscurantista, diría yo, alérgico al conocimiento, deshizo institutos públicos de investigación, desfinanció las universidades, suspendió las becas, golpeó el sistema medio de salud, el sistema medio de educación, la educación inicial, etcétera, etcétera. Un gobierno oscurantista, alérgico al conocimiento y a la racionalidad. Digamos, acrecentó o profundizó la dependencia en el sentido de que quitó las oportunidades de generar capacidades, pero no solo estatales, sino nacionales. Es decir, un país que desinvirtió en educación y que además no, porque la generación de conocimiento necesita no solo que exista una demanda, sino que exista un actor, que son los estados, históricamente y en todo el mundo son los estados los que deben empujar el desarrollo científico-tecnológico, primero con financiamiento, pero después con políticas y con instrumentos un poco más sofisticados. El gobierno anterior lo deshizo. Me parece que el gobierno que entró hace casi un mes es un poco más sensato, ¿no? En un par de cosas, ¿no? Primero,
la novelería de buscar la vacuna Pfizer, que era un modo de congraciarse, me da la impresión, del gobierno anterior con los Estados Unidos, mientras que este gobierno tomó una decisión, yo no diría ni siquiera pragmática, sino de sentido común. Como el mundo y sobre todo la región se está vacunando con vacunas producidas en Rusia y en China, ¿no? Más del 60% de la población del continente, más del 60% de los vacunados, se han vacunado con vacunas chinas y rusas, ¿no? Y estamos, digamos, en espera de que puedan los candidatos vacunables que están en Cuba, en México, más la producción argentina de estas vacunas en una especie de franquicia, también irriguen el continente, ¿no? Y me refería a esta tragedia porque, aparte de la dependencia, digamos, de esta dificultad de estar conscientes de que necesitamos generar soluciones para nuestros contextos, tenemos menos capacidades públicas, pero también estamos profundizando esta deuda histórica, ¿no? El financiamiento en I+D después de 2014, que fue el pico histórico de la región, ¿no? Cayó estrepitosamente, y para el 2018 ya invertíamos un tercio menos de lo que ya invertía la región en I+D entre el 2000 y el 2014, ¿no? Y esa tendencia, digamos, muy ligada a los signos políticos de los gobiernos que han llegado al poder en estos años, ha ido incrementando, ¿no? Gobiernos fans de las importaciones y mucho del dejar pasar, sin comprometerse con el desarrollo nacional a través de la generación de capacidades para producir conocimiento. Gracias, Daniel, de tu respuesta. Quisiera retomar la idea que has planteado ahora último, ¿no? Que, digamos, la gestión la gestión de la pandemia se inscribe y es más compleja en un país en el que, de alguna manera, claudicó en la posibilidad de pensar alternativas de desarrollo con, digamos, fuerte política en educación, en desarrollo científico. Esto no quiere decir necesariamente que tengamos que producir la vacuna, que teníamos las condiciones para producir la vacuna, pero sí como para, digamos, atender, enfrentar y al menos construir un sentido de que la importancia de lo público, el retorno del Estado, como se ha sostenido en la gestión de la pandemia, sea más realizable, ¿no? Transmitimos esta primera interrogante a Andrea Gómez, a quien agradecemos también por haber aceptado la invitación para conversar hoy día. Andrea, ¿en qué situación se encuentra el país viéndose hacia adentro, pero también inserto en la escala y en el concierto internacional? Bienvenida. Muchas gracias, Yura. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir el panel también ahora en la tarde. Bueno, en el caso del país se ha observado que hay un cambio de 180 grados con respecto al gobierno anterior en términos del manejo de la vacunación. Sin embargo, hasta el momento no he visto un cambio en términos del manejo de la pandemia. Yo creo que hay que tomar en cuenta que el plan de vacunación es una parte del manejo de la pandemia, más no lo es todo. Yo creo que esa visión, por una parte, lo que pasó en Chile, es que generó una falsa sensación de seguridad, no solamente en la ciudadanía, sino también en el gobierno. Entonces, en el caso del gobierno actual, no quitar la mirada hacia lo que está pasando con la pandemia. Tenemos un aumento de casos en algunas provincias de nuestro país y tenemos varios hospitales con camas de cuidados intensivos al 100%, incluso sobre el 100%, con lista de espera, que eso a nivel internacional uno no lo puede creer. O sea, cada vez que converso, por ejemplo, con gente de fuera, me dicen, ¿en serio? Están hablando de que hay camas de cuidados intensivos y acá ni siquiera es novedad. O sea, realmente yo creo que falta también una indignación por parte de la ciudadanía, por parte de la población, porque estos datos se han hecho prácticamente como que la gente no reacciona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no reacciona tanto la ciudadanía como las autoridades? El hecho de tener una cama de cuidados intensivos a mí me preocupa y me preocupará también eso por una parte. Y eso habla también de que no se están haciendo acciones para prevenir. ¿Qué pasa con la vacunación? La vacunación, si bien es una de los mecanismos menos costosos, más efectivos, pero para mostrar un efecto a corto plazo necesitan que existan otras acciones junto con la vacunación, otras acciones para disminuir la probabilidad de contagios hasta que alcancemos ese 72% de personas vacunadas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este nuevo plan, ¿no? Que existe ya, por fin tenemos un plan de vacunación, se habla desde la ciencia, desde el conocimiento, los discursos que ha dado la ministra, y los he escuchado y definitivamente se basa en evidencia.
pero en términos prácticos es un gran reto poder vacunar a 9 millones de personas sin tener las vacunas aún. Hay que tomar en cuenta que se habla de que van a llegar en julio, que van a llegar en agosto, y ojalá no les pase lo que le sucedió al anterior gobierno, que hubo muchas promesas y que no se cumplieron. ¿Eso qué genera? Falta de confianza y hay una ruptura con la población para poder controlar la pandemia. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que hay que mejorar. No llevan un mes en el mandato, pero definitivamente se necesita cambiar, porque no es solamente la vacunación, sino es controlar la pandemia, que también es el objetivo de la vacunación. Con respecto a la situación a nivel internacional, tenemos uno de los peores indicadores. Lamentablemente, conjuntamente con Perú, tenemos un gran exceso de mortalidad. No se habla tampoco eso desde el gobierno actual, no se habló desde el gobierno anterior, no se cruzó información con el registro civil, lo que le diría al país también cuál ha sido el real efecto de la pandemia. A nivel internacional existen acciones, por ejemplo, en el caso de ir a una cuarentena o reducir restricciones, cuando la ocupación hospitalaria está sobre el 75%. En el caso de nuestro país se han tomado decisiones cuando están al 100%. Y eso no ha cambiado con este gobierno hasta ahora, porque con los indicadores que tenemos en este momento no se debería aumentar la movilidad como se está haciendo. Niños están regresando a clases, van a volver al trabajo presencial. Hay una gran falsa sensación de seguridad en la población, malls llenos. Definitivamente la forma en la que se ha manejado y que se está manejando, yo no veo un cambio tan grande únicamente en el plan de vacunación, que ojalá fluya y ojalá se pueda cumplir. Yo creo que todos y todas lo queremos porque es un bien para el país. Eso en términos de resumen, creo que me fui un poco por las ramas, pero creo que era importante tocar esos temas. No, más bien muchas gracias, Andrea, que creo que eso nos da cabida precisamente para discutir cuál ha sido el rol de este gobierno, que si bien tú mencionas, es un gobierno entrante, pero que el país no espera, ¿no? Y también el alto número de mortalidad es algo que se debería combatir desde el día 1. Y en ese sentido, para el caso ecuatoriano, el plan de vacunación inició en el gobierno de Moreno bajo condiciones de profunda discrecionalidad y de muy poca claridad, ¿no es cierto? Ahí vemos los casos de los vacunados VIP, que este gobierno no ha dicho nada, no se ha pronunciado al respecto. Y, digamos, con la transición de gobierno se ha apuntado lo que desde los propios voceros ha sido un llamado a una diplomacia pragmática que busca acceder a otros proveedores, fundamentalmente asiáticos, ¿no? China y Rusia. Sin embargo, en este marco, Lasso ha dejado entender que el país y el proceso de vacunación en algún momento tendrá que ser asumido por el sector privado, a quien él, su gobierno, ha llamado a colaborar casi en una suerte de caridad, ¿no? Hablamos de ese fideicomiso que sería alimentado de una u otra forma por el sector privado. Entonces, ahí mi pregunta para ustedes sería, ¿por qué si a escala mundial han sido los estados quienes han reforzado su sistema de salud pública para afrontar un escenario de pandemia? Aquí se pretende que sea el sector privado quien asuma incluso competencias públicas con respecto a, por ejemplo, el derecho de las vacunas. Vamos contigo, Daniel. Gracias, Jairen. A mí me parece que es absoluto parroquialismo y desconocimiento del funcionamiento del sistema mundo, ¿no? Porque si bien es verdad, los contratos son entre empresas y estados, no es, digamos, una condición o no es que hay una ley, una disposición de las Naciones Unidas que dice que así sea, sino que son las propias empresas quienes para asegurar los fondos, la inversión, las compras, los flujos y también para ordenar, digamos, un poco la cadena productiva y logística, dicen nosotros solo vamos a hacer contratos con estados, ¿no? Ojo, que en muchos casos ni siquiera es con gobiernos subnacionales, ¿no? Es decir, es muy poco lo que pueden hacer incluso los estados dentro de los países federativos, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es síntoma de un parroquialismo, de un desconocimiento, lo que llamamos acá en Ecuador, de una novelería y de un entusiasmo absolutamente desinformado de cómo funciona el sistema de producción mundial de vacunas. Insisto, no es que los estados han prohibido a los privados que puedan actuar, no, son los privados, las transnacionales farmacéuticas, quienes han dicho nosotros vendemos de estados, ¿no? Por, digamos, unas lógicas absolutamente racionales de un negocio, ¿no? Eso es claro para mí.
Muchas gracias. Vamos contigo, Andrea. Repito la pregunta. El escenario que parece existir en Ecuador es que si bien el gobierno nacional está asumiendo esa responsabilidad, ha habido ya un llamado y ciertos anuncios, y voy a poner entre comillas un cierto pedido de colaboración del gobierno nacional hacia la empresa privada para que colabore en la gestión de la vacunación. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, la verdad no es de sorprenderse, primero porque ya lo venía anunciado desde la campaña, incluso su plan de gobierno habla de, no sé si es la palabra, pero de darle varias atribuciones de la administración pública al sector privado. Consta en su plan de gobierno, lo habla desde el sistema de salud. Definitivamente, en mi caso obviamente he sido muy crítica durante la campaña y también ahora. La evidencia muestra que cuando el sector privado es quien toma decisiones y toma, en este caso, sea administrativo, sea cualquier función que tome el sistema privado, el costo de bolsillo para quienes pagan la salud y también para el Estado aumenta. Es decir, va a haber un mayor costo tanto para el Estado como para la ciudadanía. Puede que mejore la administración, hay que tomar en cuenta que tenemos un sistema público, no solamente de salud, sino en todos los sectores, bastante debilitado. El año pasado hubo incluso una disminución de personas que trabajan en el sistema de salud pública administrativas. Varios de las secretarías, de los departamentos fueron debilitados. Cuando llegó la pandemia pudimos observar que desde estadística, epidemiología, estaba ya debilitado el sistema de salud. Sin embargo, desde mi punto de vista y el conocimiento de la evidencia, lo que se debería hacer es reforzar el sistema de salud en todos los niveles, no únicamente en la atención asistencial, sino además en todo el sector administrativo, para que pueda mejorar esta administración de la salud pública y se pueda cumplir con el derecho a la salud. ¿Qué es lo que pasaría en el futuro? Desconozco, pero al menos los países que han tenido un proceso de privatización de la salud o de darles varias acciones al sistema privado han tenido problemas en términos económicos porque aumenta el gasto tanto del Estado como de bolsillo. No solamente en el sector salud, probablemente con el tiempo cumpla con su plan de gobierno, que también habló de los seguros de salud también, y hay que estar alertas y atentos para que eso no disminuya en alguna forma los derechos de salud, aunque lamentablemente la evidencia muestra lo contrario. Definitivamente, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es reforzar el sistema de salud en todos los niveles para poder avanzar con el control de la pandemia, no únicamente el control de la pandemia, sino todo lo que se ha venido dejando atrás por la pandemia en sí, también por esta debilidad del sistema de salud, enfermedades crónicas que no han sido tratadas, además de poder avanzar rápidamente con la vacunación. Hay que tomar en cuenta que la cantidad de vacunas que se han colocado diariamente no ayudarían a cumplir con el objetivo de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Se necesita vacunar, si es que son las vacunas de 2 dosis, al menos 180,000 personas diarias, y en el caso de que sea una sola dosis, más de 90,000 diarias, y estamos con un promedio de 50,000. Entonces, desde mi punto de vista, ya lo anunció. Desde mi punto de vista no es algo nuevo. Ya lo anunció, lo vino anunciando desde la campaña y probablemente lo cumpla. Yo creo que hay que estar atentos y atentas para que el sistema de salud pública no se debilite más de lo que ya está debilitado. Muchas gracias, Andrea. Vamos a una pausa y volvemos contigo, Inti. Un espacio para juntarnos. Un espacio para escuchar los sonidos de una provincia libertaria. ¡Llegó la libertad! Que vengan los que cocinan sueños. Que vengan los que dibujan sonrisas. Hola, qué gusto. ¿Cómo estás? Que vengan para conocernos. Que vengan para comunicarnos. Que vengan todos los días a Pichincha Rimay, nuestro encuentro diario.
Edwin Coral y Melinka Huiracocha te acompañan todos los días en Pichincha Rimay a las 10 horas por Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Somos Pichincha Comunicaciones. En la cartelera de Radio Pichincha Universal, el cine, el teatro y las artes escénicas tienen su espacio exclusivo, Entre Telones. Todos los viernes a las 7 de la noche, tomen sus mejores butacas para compartir la magia de los artistas. Una vez me puse una pistola en la sien y me dije, o te rindes o te mato. Y me contesté, no me rindo un carajo. Entre Telones, periodismo cultural desde los escenarios. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a grandes voces y los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Universal. Continuamos con nuestro programa Frente Radiosa y quisiera seguir conversando contigo, Inti, respecto de un punto que Andrea mencionaba, y es que si bien el anuncio del gobierno de Guillermo Lasso, además por su conocida tendencia ideológica en el manejo económico de lo que podría o de lo que está haciendo su gobierno, no es nuevo hablar de que se pueda delegar, aunque no sería constitucional, digamos, delegar ciertas competencias al sector privado, o lo que ya ha sido un anuncio en firme, ¿no? Esta solicitud de colaboración del sector privado que ha sido muy bien atendido, ¿no? Con esta creación del fideicomiso para los aportes del sector privado para el proceso de vacunación. Dicho esto, ¿cuáles son los... Andrea ya señalaba algunos riesgos de lo que implicaría que esto al final termine consolidándose, porque significaría, ¿no?, un detrimento de fortalecer el sistema de salud público. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Yo creo que el gobierno del presidente Moreno, que se fue como se fue, digamos, que se fue con la aprobación con la que se fue un gobierno que nos enseñó mucho, y creo que el costo de ese aprendizaje también fue muy alto. Pero yo creo que el gobierno del presidente Moreno nos enseñó que pensar en la austeridad en el sector salud durante la pandemia, durante un momento de crisis mundial, fue una de las peores cosas que se pudo hacer y decir, ¿no? Yo creo que los ecuatorianos, sobre todo también los guayaquileños y guayaquileñas, lo aprendimos de manera muy dolorosa, ¿no? El gobierno del presidente Moreno pasó varios años diciéndonos que el Estado estaba muy grande, que el Estado era obeso, que había que ser austero en temas de salud, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se mermó la institucionalidad pública para responder a esa pandemia, ¿no? En el caso del Ministerio de Salud, de las 9 zonas de planificación, se eliminaron todas las direcciones zonales que se encontraban dentro de estas 9 coordinaciones de planificación. Habían direcciones zonales de vigilancia epidemiológica, de provisión de servicios, de gobernanza de la salud, de promoción de la salud. Eran puestos directivos dentro de una zona de planificación que servía precisamente para hacer operativa la política pública en el caso que nos ocupa, en los términos de vigilancia epidemiológica y provisión de servicios, ¿no? Perdimos esa capacidad operativa, perdimos esa capacidad de organización,
porque dijo en ese momento, dijeron las autoridades de turno, la ministra Andra Muñoz, el presidente Moreno, que el Estado estaba muy grande y que no era necesario, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido que efectivamente esto fue un error, fue un engaño, y creo que si seguimos con esa postura no nos va a ir bien como país, y no creo que le vaya a ir bien en ese sentido a la administración actual. Por otro lado, creo que, pero por supuesto que la empresa privada, pero por supuesto que los privados pueden contribuir a la pandemia, y para eso están los impuestos generales, para eso está la forma que tiene el Estado ecuatoriano, digamos, de recaudar esos tributos, recaudar ese presupuesto para que sea el mismo Estado ecuatoriano que distribuya también esos recursos, pero por supuesto que lo hay. Es más, si es necesario, como algunos países lo están haciendo, como el mismo presidente Biden está proponiendo, si es necesario tener que gravar a las grandes fortunas, gravar a las grandes riquezas, pues hay que hacerlo. Hay algunos países que debido a la crisis lo han hecho para poder financiar, para poder contribuir, para poder sostener y fortalecer el sector salud y el sector social, porque si bien hay que hacer muchísimas cosas para controlar la epidemia, entre esas la vacunación, pero también tenemos que pensar en la protección social, en la gente que no puede hacer aislamiento, en la gente que no puede quedarse en su casa, no porque no quiere, porque no tiene casa, porque vive en hacinamiento, porque no tiene empleo, porque si no sale a vender sus productos en el día al día, no come simplemente, o no comen sus hijos. Entonces, en ese sentido, pero por supuesto que los privados pueden contribuir. Si tienen todavía deudas con el fisco, si no han pagado el impuesto a la renta del año pasado, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que, claro que hay formas de hacerlo, y la forma constitucional que se ha establecido el Estado ecuatoriano es esa, por un lado, y por otro lado, creo que no le fue bien tampoco al presidente Moreno con el fideicomiso. Recuerdo, se me va ahora el nombre de la señora, de las empresas que estuvieron en ese momento a cargo del plan de vacunación. Lo presentaron en Carondelet, lo presentó en el entonces ministro censurado Ceballos, junto con María Gloria Alarcón. Yo estuve viendo en vivo ese plan. Digamos, ya tuvimos la participación del fideicomiso, tuvimos la participación de los privados, y tampoco nos fue bien. No evitó la corrupción porque existieron vacunados de VIP, ¿verdad? Tuvimos vacunados Gold, VIP, ministros, esposas de ministros y demás, teniendo ya la participación de los privados. Entonces, finalmente, esto va más allá de ser privado o público, es decir, la falta de transparencia no tiene que ver con ser público o privado, es lo que nos ha demostrado la evidencia. La falta de transparencia tiene que ver con las decisiones políticas que se tomen para enfrentar una crisis. Entonces, yo creo que la mejor manera, y de la forma constitucional como se ha organizado el Estado ecuatoriano para que contribuyan los privados, es a través de los impuestos generales, que es como, digamos, se financia el presupuesto general del Estado, cuando no hablamos también de los otros ingresos petroleros y demás que se tienen. Entonces, creo que esa es la mejor forma, porque además no vamos a tener, como también decía Andrea, un gasto superior, por un lado, porque, digamos, el privado tiene un fin y es legítimo ese fin. El fin del privado es la ganancia. Eso es legítimo y está muy bien que lo hagan. Pero hay que ver si eso le sale más caro al Estado ecuatoriano que desarrollar sus capacidades estatales, porque finalmente hay lugares donde la empresa privada no llega. O sea, si hablamos de Sucumbío, si hablamos de Zamora, si hablamos de Tihuinza, ¿verdad? Posiblemente no es negocio para la empresa privada llegar a esos lugares porque no van a tener utilidad. Y se entiende, es lo lógico. Pero para eso está el Estado, cuando el Estado tiene que intervenir para proteger a los ciudadanos, cuando efectivamente, aunque no tenga ganancia ni utilidad, porque el Estado tiene un mandato que es precisamente garantizar el derecho a la salud, el derecho al bienestar y demás. Entonces, yo creo que la forma correcta en que tienen que participar los privados es pagando sus impuestos. Gracias, Inti, clarísimo esto último. A Daniel quisiera conectar algunas de las cosas que ya han salido. Al inicio del programa, como ya se ha mencionado, se sostenía que el mercado de vacunas no satisface la demanda existente a escala global. Ahora,
aun cuando no fuera así y que en los próximos meses, en lo más pronto, se pudiera llegar a porcentajes elevados de vacunación, se resuelve la situación, digamos, que se ha evidenciado, las costuras que se han visto con ello en todas las dimensiones, ¿no? Es decir, bajo las condiciones actuales de que la producción está concentrada en pocos países, que las patentes están aún bloqueadas y que digamos, al resto nos queda librar una competencia abierta por comprar. ¿Qué hay con las capacidades científicas nacionales, las políticas de cooperación o las iniciativas colaborativas que se han visto muy débiles en este tiempo y en la gestión específica de la pandemia en nuestro país? Uno de los efectos de la pandemia, de estos prolongados encierros, es el reposicionamiento de la ciencia en el imaginario social, ¿no? Un poco, digamos, pecando siempre en el optimismo que los dirigentes políticos suelen tener con soluciones artefactuales, ¿no? Esto que Andrea e Inti han dicho, la vacuna es clave para la atención de la pandemia, pero no es lo único, ¿no? Efectivamente, digamos, hay un exacerbado optimismo, ¿no?, de los gobiernos, y yo diría muy acompañado de la presión empresarial de nos vacunamos y reabrimos, ¿no? De hecho, fíjense lo que pasa en Ecuador. No hemos vacunado ni siquiera a 1,5 millones de personas, pero ya volvimos a clases, ya vamos a reactivar horarios laborales presenciales en 12 días, ¿no? Y aún no tenemos, ni siquiera estamos seguros de que ya todo el personal sanitario se vacunó, ¿no? Eso me parece principal. Entonces, digamos, en esto de este reposicionamiento de la ciencia en el imaginario social, de la ciencia, la tecnología, de los investigadores, de los expertos, ha sido una oportunidad desaprovechada en Ecuador, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo leía el informe mundial de la ciencia que expide UNESCO cada año, salió el informe 2020 y decía, bueno, la pandemia lo que ha hecho es ha permitido o revitalizar los consejos de asesoramiento científico que ya existían o crear nuevos comités de asesoramiento ad hoc. En Ecuador no pasó ninguna de las dos cosas. Ni se echó mano de los diferentes canales de asesoramiento, que tenemos varios en diferentes mecanismos legales en el Ecuador, ni se crearon comités ad hoc. Es decir, era muy sencillo ver, digamos, reuniones del exministro Ceballos un jueves con un grupo de expertos de varias ramas, sin documentos que salgan de resultados públicos de esas reuniones, y el siguiente martes estaba reunido con otros expertos, ¿no? Pensar también, digamos, la falta de conectar política pública y evidencia científica en el desastre que fue la vocería del COE nacional a inicios de la pandemia. Es decir, había 5 versiones oficiales de lo que se debía hacer, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, más allá de la casuística del Ecuador, el mundo está en un momento clave, efectivamente, de tomar, de legitimar, de retomar viejas discusiones, como es el derecho a la ciencia. Digamos que todos los ciudadanos de este planeta tenemos derecho a velar por los avances científicos, o sea, tenemos derecho a acceder a ellos, y todo creador depende de su reconocimiento. Y se revitalizan las viejas discusiones de las patentes, por ejemplo, ¿no? Esto de liberar las patentes y tal. Entonces, y para cerrar, me parece que en general la región ha desperdiciado esta lógica de reposicionar la ciencia y la tecnología en la sociedad, en la administración del Estado, etcétera, etcétera. Ecuador bastante más un caso patético de ello, ¿no? Pero me parece que también hay que tener cuidado con el optimismo tecnológico, ¿no? Es decir, no basta con que se liberen las patentes, como decías en la introducción. Yo leía una entrada de un especialista en transferencia tecnológica en Argentina y decía, bueno, Argentina, que ya está produciendo 2 vacunas, ¿no?, en esta región. Argentina, si se liberasen las patentes de las vacunas, producir 2 vacunas más le tomaría al menos 2 años, ¿no? Comenzar a producir en gran escala le tomaría 2 años. Y Argentina es uno de los complejos científico-tecnológicos más robustos de la región, ¿no? Y aquí, digamos, la segunda tragedia es que tampoco hemos pensado en cadenas globales de producción de insumos. Es decir, el puente de AstraZeneca entre Argentina y México, de esos deberíamos tener 20 en la región, para producir, primero, para que ese funcione de mejor forma, y segundo, para tener más. Mi pregunta es, Cuba tiene 3 candidatos de vacunables. Van a estar listos a fin de año. ¿Y después qué va a pasar con las vacunas cubanas?
¿Cómo vamos a hacer para producir la región? No se olviden que esto, hacer una infección viral, va a estar con nosotros el resto de la vida, y es muy probable que tengamos que vacunarnos cada año, cada 2 años, cada tanto, porque la inmunidad no es de una vez y para siempre como las vacunas de la infancia, hasta donde sabemos el día de hoy, ¿no? Entonces, me parece que hay oportunidades que estamos dejando pasar y que difícilmente se va a abrir un compás para legitimar otra vez la actividad científica en la sociedad. Gracias, Daniel. Transmito a Andrea 2 de los elementos que has situado, que has puesto sobre la mesa, que creo que son interesantes para seguir la discusión. Uno, Andrea, compartes esta idea que sostenía Daniel respecto a que se ha reposicionado de alguna manera en el imaginario público la necesidad y la legitimidad de la ciencia, sea para la cuestión de política pública, pero también como para, digamos, el diario vivir, que el ciudadano ha encontrado en las respuestas científicas en medio de la pandemia una seguridad. ¿Es así como ha encarado el país? Eso por un lado. Y en segundo, ¿cómo sortear esta suerte de, digamos, este riesgo del optimismo científico que planteaba Daniel, a que, digamos, hay condiciones que no necesariamente porque sean reconocidas van a servir y podemos, por ejemplo, producir vacunas en el inmediato o sortear riesgos que se vienen también en el mediano plazo? Bueno, primero voy a hablar con mi experiencia, ¿no? Yo vengo también de la academia, también me dedico a la investigación y empecé a compartir tweets y desde ahí empecé también a aceptar entrevistas, me invitaron a varios espacios. Pero ha sido duro, o sea, definitivamente el ser escuchado por la ciudadanía y a la vez tener una voz de que puedan tomar también mejores decisiones no ha sido fácil. Tenemos las falsas noticias que se viralizan rápidamente, también tenemos varios grupos, por ejemplo, pro algunas sustancias que hablan de curas milagrosas, antivacunas. Definitivamente ha sido complejo. Yo creo que en el caso de nuestro país todavía falta un camino largo para que la academia, la ciencia, científicos, científicas, seamos parte también de la conversación, ¿no? De parte, y también que puedan generar algún tipo de, si bien no somos tomadoras y tomadores de decisiones, pero generar información que las autoridades puedan tomarlo y puedan tomar la mejor decisión basada en evidencia. Eso por una parte, y por otra también, el gobierno anterior no trabajó con la academia, no trabajó con la evidencia, no hizo ni siquiera un comité científico, no hubo un espacio para que la ciudadanía se pueda comunicar con el gobierno tampoco, menos aún también en el caso de científicos y científicas. Ha sido muy complejo. También hay y ahí sí me da culpa también, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos de todos los espacios, pero falta también organización por parte de las comunidades científicas y poder generar también una mejor presión también al gobierno, a pesar de que lo hemos hecho y de verdad que ha sido un trabajo tenaz, fuerte, de compartir en todo. Pero falta ese trabajo conjunto con la ciudadanía. Todavía yo creo que también no hay una buena educación en términos del conocimiento científico. En el caso de nuestro país, desde mi punto de vista, se debería reforzar en todos los niveles educativos, no solamente universitarios, sino también colegios, educación primaria. ¿Qué es el método científico y por qué se necesita cumplir ciertos pasos? ¿Qué significan ciertas palabras? Y también ha faltado, desde mi punto de vista, por parte del gobierno nacional, una campaña de educomunicación, que las personas también puedan entender qué significan todos los gráficos que están mostrando diariamente, tantas cifras que nos dicen diariamente, pero qué significa y cómo eso me puede ayudar o no me puede ayudar. Desde la experiencia que también he podido ver en otros países,
el hecho de que se trabaje conjuntamente con la academia por parte de los gobiernos ayuda mucho, no solamente para la toma de decisiones, sino también para esa conexión con la comunidad, con la ciudadanía. La confianza que debe existir entre la ciudadanía y la autoridad es básica para poder combatir una pandemia. Y esa ha sido una de las grandes debilidades a nivel nacional. Y creo que me olvidé la otra pregunta. Muchas gracias, Andrea. Por temas de tiempo vamos a ir cerrando. Yo quisiera plantearles una última pregunta, pidiéndoles de la manera más comedida que seamos súper breves, porque nos quedan apenas unos minutos, pero no nos quisiéramos ir del programa sin plantearles a ustedes, a su criterio, cuáles serían las cuestiones urgentes que se requieren en el plano político, científico. Andrea ya nos hablaba de algunas en términos de comunicación, conexión con la ciudadanía, pero sí, cuáles a su criterio son los retos de gestión pública también para revertir la sensible situación de salud que atraviesa el país. Vamos contigo, Inti. Sí, yo creo que se tiene que invertir en salud. La inversión del sector salud había venido en aumento en los últimos años y curiosamente, digamos, en el año 2020, el año pandémico, fue el año en que menos presupuesto ejecutó el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces creo que hay que pensar en inversión. Si no hay financiamiento, es muy difícil que se puedan hacer las cosas. En inversión, en recuperar capacidades institucionales. Me parece que es una buena decisión del presidente Lasso haber retrocedido en cuanto a la fusión de dos agencias, de la agencia del ARCSA de Control Sanitario y el ACES. Creo que esa fusión se detuvo, eso es una buena decisión, pero seguir mejorando esa capacidad pública y esa capacidad estatal en términos de contener la pandemia para aumentar las pruebas, para hacer el control epidemiológico, hacer el rastreo de casos y todo lo que sabemos que hay que hacer en salud pública, pero para eso se necesita financiamiento y voluntad. La ministra ayer decía que las camas UCI están al 100%, decía la ministra de Salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados y esperar que ojalá, por favorcito, no se contagien más personas? ¿O vamos a aumentar la capacidad estatal? ¿Vamos a aumentar el primer nivel? ¿Vamos a tener más centros de salud? ¿Vamos a tener más hospitales? El país tiene una brecha. ¿Qué mejor oportunidad para cerrar esa brecha de servicios de salud que en el momento de la pandemia? Entonces yo creo que hay que invertir, hay que mejorar la capacidad, hay que aumentar los servicios públicos y sí hay que hacer alianzas con privados, que Ecuador lo viene haciendo hace más o menos 10, 15 años, que es precisamente la compra de servicios a prestadores privados de salud. Eso ya se viene haciendo, no hay ningún problema, sigámoslo haciendo con control, con auditorías y demás, pero hay que aumentar la capacidad pública en salud. Si esa capacidad no se aumenta, vamos a seguir lamentando ecuatorianos. Muchas gracias, Inti. Daniel, y cerramos contigo. ¿Qué cuestiones urgentes se requieren en el plano político, científico y de gestión pública para revertir la sensible situación del país? Sí, a mí me parece que hay que fortalecer los sistemas públicos educativo, de inclusión social, de salud, preventivo, pero yo haría particular énfasis en la conexión de los sistemas públicos con la comunidad científica, el asesoramiento científico, la divulgación, etcétera, etcétera, son mecanismos necesarios, ¿no?, para tomar decisiones informadas. Y lo segundo es la recomposición del presupuesto universitario. Es decir, en Ecuador es imposible hablar de ciencia sin hablar de la universidad. El sistema científico es parte del sistema universitario, no hay mucho por fuera de las universidades. Y es importante, digamos, a propósito de las reuniones que el presidente Lasso está manteniendo con los rectores, posicionar el tema también de la recomposición presupuestaria del fondo universitario. Sin eso, digamos, no vamos, porque nuestros investigadores son básicamente docentes, ¿no? Si se precarizan las condiciones de los docentes, no va a haber investigación. Sin investigación no va a haber desarrollo y tampoco va a haber evidencia para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, fortalecimiento público, fortalecimiento a las interfaces entre los sistemas y recomposición del financiamiento universitario. Muchas gracias, Daniel. Andrea, la misma pregunta. Bueno, desde
vuelvo a repetir, la comunicación y la comunicación de riesgo por parte del gobierno es lo que falta. Y desde mi punto de vista funciona en nuestro país. O sea, el hecho de que salga la ministra, el presidente, decir, bueno, los casos están aumentando, necesitamos que reduzcan la movilidad, reduzcan el número de contactos, nos quedemos en casa, etcétera. Esa comunicación no se está dando. Estamos en un aumento de casos, como lo dije, en varias provincias. Tenemos cuidados intensivos llenos y eso no ha mejorado. No nos ha mostrado una sola curva epidemiológica, ni el gobierno anterior, ni este gobierno hasta el momento. Reforzar el sistema de salud completo, como lo dijo Inti, definitivamente una conexión con la ciudadanía, un trabajo también comunitario. Existen muchas comunidades que tienen un trabajo, una organización y se ha dejado de lado. Y un trabajo conjuntamente con los gobiernos locales. Y bueno, podría demorarme mucho tiempo más, pero entiendo que nos queda corto el tiempo. Muchas Buenísimo. gracias. Queremos agradecer a Andrea, a Daniela, a Inti. Ha sido un gusto desde Frente Radiosa poder conversar con ustedes sobre un tema que además merece la apropiación de la ciudadanía y que quienes están involucrados en la discusión respecto a la pandemia, respecto a las vacunas, a la gestión de salud, puedan además participar de estos espacios. Desde Frente Radiosa agradecemos nuevamente a nuestros invitados y al equipo editorial y de producción que da vida semana a semana a este programa, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. Un gusto.